Ya empecé a grabar. Ok, entonces nosotros les vamos a hablar sobre el ADN o ácido desoxirribonucleico. Esta es una molécula que contiene la información genética. Entonces se transmite de padres a hijos y dirige la síntesis de proteína y luego la replicación del mismo. Vamos a avanzar. Ok, entonces la estructura es de doble hélice, puede ser como una escalera retorcida. Y tiene varios componentes. Bueno, son tres. Tiene grupo fosfato, azúcares, que en el caso del ADN es la desoxirribosa, es una pentosa, y en el caso del ARN es una ribosa, y tenemos bases nitrogenadas, que las podemos clasificar en dos familias. Las purinas, que es porque vienen, de hecho, de una molécula que se llama así, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, que son la timina y la citosina. ¿Ya? Entonces, vemos en este, déjenme poner el punterito. Ya, entonces vemos aquí que están el grupo fosfato, esta casita de aquí es nuestro azúcar de 5 carbonos y esto de acá es nuestra base nitrogenada. La unión de los tres se denomina nucleótido y cuando los nucleótidos se unen por medio del grupo fosfato, como eso aquí, forman una cadena de nucleótidos y esa cadena de nucleótidos es una hélice del ADN. ¿Ya? Entonces, acá se puede ver la estructura molecular. Si bien esto es de un ARN, porque vemos que tiene ribosa, más o menos así es en una hélice del ADN, solo que con desoxirribosa. Este es el grupo fosfato, acá está el azúcar y acá está la base nitrogenada. Ok, entonces, comparación, pero esta imagen la puse para mostrarles que el grupo fosfato y el azúcar son los que marcan como las paredes y se unen, para darle la forma de la escalera retorcida, con las bases nitrogenadas. Ok, ahora la estructura secundaria, vamos a poner pluma, ya. Entonces, esto lo separo en dos. Esto de acá me representa una cadena y esto de acá es la otra cadena. Entonces tengo el grupo fosfato, el azúcar, la base nitrogenada, pero son antiparalelas. Se puede ver a simple vista que es como igualito, pero realmente el azúcar está al revés en la otra cadena. Entonces eso hace que ese nombre distinto, que cambie el orden de cómo vamos nombrando los carbonos. La primera cadena va a tener una orientación de 5' a 3'. Contamos los carbonos, acá no porque está el oxígeno y realmente hay como más o menos aquí está el otro, antes de que se conecte con el grupo fosfato. Entonces, se conecta cada nucleótido, el uno con otro, con el grupo, cada azúcar con el fosfato en el 5 y en el 3, en esta cadena. Entonces va de 5' a 3'. Acá 5, el otro conecta con el 3, aquí 5 y el otro con el 3. Acá, como estaba al revés, va a conectar de 3 a 5, de 3 a 5. Y la adenina y la timina siempre van a estar pareadas, siempre van a ir esas dos juntas, no pueden ir con una citosina, por ejemplo la adenina, o la timina con una guanina. Y se unen la adenina y la timina con dos puentes de hidrógeno, y la guanina y la citosina se unen con 3 puentes de hidrógeno. Ok. Mau. Fíjate, María José, tú mencionas puentes de hidrógeno para la unión de los bases, pero el azúcar, el fosfato, no están unidos con puentes de hidrógeno, están unidos con enlaces covalentes. ¿Correcto? Sí, así es. ¿Tiene que ver esto acaso con la apertura de la doble hélice luego? Sí, los puentes de hidrógeno se rompen. Ya ahorita en el proceso de replicación se les explico. Ya, a ver, un ratito. Bueno, entonces la estructura terciaria es cuando ya comienzan a aparecer en la escena las histonas. Entonces, las histonas son, si ven estos circulitos amarillos de la derecha, son proteínas. Pero estas proteínas se agrupan en más o menos grupos de 8 y permiten darle, o sea, y luego la cadena de ADN se envuelve 2 veces en cada una de estas en este grupo de histonas y comienza a plegarse una sobre otra. Esto nos da las fibras de
perdón, las fibras de cromatina, que luego seguirán plegándose y nos darán cromosomas. Ahora, como la única, o sea, en el momento que podemos ver los cromosomas así como tal en la célula es en el momento de la metafase, dado que en la interfase estarán desplegadas. Entonces, vi como una explicación que nos dejaba súper claro de cómo era que se plegaban las histonas unas sobre otras. Entonces, las vueltas y los pliegues hacen que esto se genere un tipo de torsión. Entonces, si tenemos una liga o una piola y comenzamos a torcer de un lado, vamos a ver cómo la piola se va recogiendo, cómo la liga se va recogiendo y ya no va a tener el mismo diámetro que antes y se quedará hecho una bolita. Entonces, esta bolita es lo que podría representar a los cromosomas, que es los cúmulos de proteínas ahí torsionados y enlazados para poder estar compactados y que el centrosoma los separe y puedan dividir la célula. Ahora, es importante también, Se llama centrosoma, Mauricio. es, sí, hay justo en medio del cromosoma hay centrosomas. Eso es centríolo, ¿no? Perdón, Sí, eso es, pero ya va. Centrosoma no es la unión de la histona con el ADN. el centrómero, biólogo, perdón. El centrómero es el que tiene el cromosoma que se une al uso acromático. Pero estamos hablando del centrosoma. El No, centrosoma, dime tú. no, no era ahora mismo a lo que me refería era el centrómero, que está en el centro de los cromosomas, o sea, Ajá. de los cromosomas de hermanos, y que va a ser el que, dependiendo o sea, está el cromosoma metacéntrico y el cromosoma telocéntrico, que va a ser en diferentes posturas son sus diferentes posturas en la división celular. Ya. Sí, sí, claro, pero seguimos con lo que estás hablando de las histonas. Te iba a Ya. preguntar, la histona en la cual se enrolla dos veces la fibra de ADN, ¿está constituida por una molécula de histona o un conjunto de moléculas de histona? Son conjuntos de moléculas de histona, normalmente 8. Ok, o sea, esas 8 estructuras van a constituir el tubo alrededor del cual se van a unir con doble hélice, con doble vuelta. Ujú. Ok, listo. Correcto. Igual a la izquierda tenemos la imagen de lo que son los clusters, que es, por decirlo de alguna manera, la forma en la que se acomodan las histonas para generar las cadenas de péptidos. O sea, estas cadenas. El siguiente, Majo. Bueno, aquí es un poco sobre el cariotipo. Entonces, cuando hablamos del cariotipo, es la cantidad de cromosomas que tienen las especies dentro de su código genético. Entonces, entendemos que si bien los humanos tenemos 23 cromosomas, estos se encuentran siempre en pares. Entonces, cuando estamos analizando los cromosomas, vemos aquellos que son iguales en forma y en tamaño y los apareamos. Existe un tercer par, que igual hay un dato curioso, es los cromosomas sexuales, que son estos que tienen uno diferente en el caso de los machos de los mamíferos y es diferente en el caso de las hembras de las aves. Entonces, bueno, también estos cromosomas van a expresarse solo uno de ellos y es por eso que en las células sexuales existe la mitad del contenido. Eh, el aporte es materno y paterno y dependiendo del tipo de plasticidad genética que se exprese van a ser ocupados. Entonces, igual cada uno de estos locus que vemos de aquí son los espacios donde se almacena la información genética, donde está, o sea, la zona en la que se va a expresar las características. Siguiente, amiga. Ok, ahora les voy a explicar sobre el proceso de replicación. Entonces,
para esto intervienen muchísimas enzimas que lo hacen posible. Y lo primero que se hace es como tensar la hélice. Entonces, toda esa forma de escalera retorcida es como que se tensa, esto con ayuda de enzimas como la topoisomerasa. ¿Ya? Luego viene otra enzima que se llama helicasa. Esta es súper importante y esta rompe los enlaces de los puentes de hidrógeno de los que les hablaba antes. Es como cuando bajamos un cierre y se bifurca, ya, así mismo. Y también intervienen otras proteínas en estas zonas de acá que son estabilizadoras para que no se vuelva a enrollar la cadena y pueda pasar todo el proceso correcto. ¿Ya? Luego viene la ADN polimerasa. Bueno, antes de eso, cada una de estas cadenas se va a volver una molécula nueva de ADN. Entonces, cada molécula nueva va a tener una parte vieja y una parte nueva. Ahora sí, viene la ADN polimerasa, que es otra enzima. Esta enzima lo que va a hacer es agregar los nucleótidos según la información que ya esté en la cadena, de la cadena vieja. ¿Ya? Pero la ADN polimerasa para funcionar necesita un cebador o un primer. Eso le va a marcar como el inicio para que ella siga tejiendo los nucleótidos. ¿Ya? Y solo lo puede hacer en sentido de 5' a 3'. ¿Ya? Y eso no es un problema cuando la cadena está de 3' a 5', porque tiene que tejer al contrario, pero cuando la cadena está al revés, necesitamos más cebadores. Los cebadores los va a poner otra enzima que se llama la ARN primasa. ¿Ya? Y los cebadores van a ser nucleótidos también, pero de ARN. Entonces van a salir después de que se termine de tejer los nucleótidos que sí van. Entonces, acá en este dibujo un poco más abstracto, se los voy a explicar. Entonces, esta es la cadena que estaba bien, en la que solo necesitábamos un primer que nos le iba a poner la ARN primasa y seguía de 5 a 3 la ARN polimerasa poniendo los nucleótidos. Ya, pero en el otro, que realmente no tengo ese sentido, tengo de 3' a 5', lo que sucede es que la ARN primasa pone varios primers aquí y aquí, y los puede poner más adelante, y la ADN polimerasa va a ir poniendo los nucleótidos ya en sentido 5', 3', en los espacios entre los primers. A esto se les llama fragmentos de Okazaki por la persona que descubrió cómo sucedía esto. ¿Ya? Y luego, cuando ya están todos los fragmentos, viene la enzima exonucleasa, y esto lo que va a hacer es retirar los primers para que la ADN polimerasa inserte los nucleótidos que van, los nucleótidos de ADN. Y acá se ve un poco mejor, quizás está más explicadito, está la cadena completa, tenemos la topoisomerasa, que era la que les comentaba para detensionar la cadena. ¿Ya? Aquí se ve el cebador, este arito celeste aquí es la primasa, la que va a poner los primers o los cebadores, y de aquí a acá es donde la ADN polimerasa va a poner los nucleótidos los correspondientes. ¿Ya? Y acá pasa mucho más fácil, inicia con el primer y lo sigue poniendo en la dirección 5', 3'. Okay. Ahora, la revisión y reparación. La ADN polimerasa suele cometer errores, entonces a veces no inserta el nucleótido correspondiente, el nucleótido que debería ir. Entonces, por ejemplo, aquí va a insertar una tiamina con una guanina, que no puede pasar. Entonces es como que se da cuenta rápido, eso se retira y pone el que va inmediatamente. ¿Ya? A veces es como si no se diera cuenta en ese momento. Entonces se termina de hacer el ADN y se dan cuenta del error, vienen otras enzimas, un complejo proteico, y elimina todo lo que está alrededor del error, para que luego vuelva la ADN polimerasa y ponga lo que sí va y haga su trabajo correcto. Y luego, cuando ya está toda la cadena hecha, viene la ADN ligasa y une todo. Es como si ya el cierre se volviera a subir. Dale, Mau.
Ya, entonces, bueno, la revisión directa, como ya nos explicó Majo, es una, perdón, es cuando la corrección se da inmediatamente en la, se da directamente en el cromosoma. Entonces, bueno, les voy a explicar un poquito más de lo que es la unión de extremos homólogos o la reparación de la ruptura de la doble cadena. Entonces, cuando existe un daño de los extremos, lo que hace es se vuelve a unir mediante dos mecanismos. La una es cuando el cromosoma se pega y justamente en el sitio donde sufrió la ruptura se genera una mutación de las bases que se encuentran en la zona. Y la otra es la recombinación homóloga, que es cuando los cromosomas rotos se emparejan con su homólogo, sacan una copia de la sección dañada y la reemplazan en la zona. O sea, básicamente están sacando una copia de su par. Y eso, dudas. ¿Ya? Sí, es todo. Gracias. María José, eh, entonces, ¿por qué ocurren las mutaciones? Si vemos que hay mecanismos para eh, compensar errores, entonces las mutaciones no serían consideradas un error. Entiendo que a veces se escapan, no siempre las pueden cubrir todas. Y aparte, el estar expuesto en el artículo que leí, el estar expuesto a rayos UV y ese tipo de cosas hacía que no siempre se pudieran cubrir. Entonces a veces quedaba ADN alterado. Ya. Ahora, tú Igual, decías, dime Mauricio. igual existen las de pegarse, o sea, el V rompe la doble cadena y al momento de pegarse existen alteraciones en las bases. Entonces, de a poco puede irse generando mutaciones y entiendo que sí. Igual era como otro dato curioso que yo leí por ahí, es que la velocidad de cambio evolutivo es algo que se mide como el número de cambios por cada 100 aminoácidos dentro de cada 100 millones de años. Entonces, si tenemos una especie que en los últimos 100 años eh, cambió el ordenamiento de 400 aminoácidos dentro de su cadena, vemos que tiene una evolución, o sea, que está evolucionando de manera rápida, o sea, que existen muchísimos cambios dentro de su cadena. Ya. Cuando María José hablaba de detección de errores, era porque se había tratado de unir una base nitrogenada incorrecta. Tocaba una base corta y pegaron y trató de pegarse una larga. Pero lo que estoy tratando de entender, ¿cómo es posible que ocurran mutaciones sin y que lo permite, y que el sistema de reparación lo permita? Eh, Entiendo que si yo sustituyo una base larga por otra base larga, ahí no va a haber error, no va a haber error detectable. Y es por eso que entonces la mutación se mantiene. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, entendería que sí. Yeah. Es que Sí, pues, dime, o sea, no solo pasa, o sea, el ADN no solo se daña por una mala combinación de bases, sino que también, o sea, justamente el sol no solo lo rompe también, sino que hace que interaccionen bases de la misma cadena. Entonces, dos timinas se pegan, o sea, se fusionan entre ellas y dañan la estructura de la doble hélice. O sea, es como, están juntas,
en la misma cadena y en lugar de reaccionar con la adenina, reaccionan entre ellas y hacen Pero, que la estructura general se rompa. Y esa parte, esa sección de la cadena tiene que ser reemplazada. claro, pero ahí sí detectan, el sistema de reparación detecta el error, porque tienes dos timinas juntas que no debería ocurrir. Eh, ok, aquí estás hablando de estos mecanismos de reparación, reversión directa, reparación por excisión y reparación de ruptura de la doble cadena. No, yo creí que las ibas a explicar y no las explicaste. A ver, la reparación de la... Pero, Dale, dale. pero sí les explicaste, Majo, antes. Claro, sí, Sí. la revisión directa es la que sucede en... Esa está acá. Mientras la ADN polimerasa está trabajando y se pone una mal, inmediatamente se repara. ¿Ya? Y la por escisión, que es por eliminación, es cuando ya se terminó de hacer y puso una base mal que no fue detectada antes, y vienen proteínas y eliminan esa base y todo lo que está, y el grupo circundante a ella. Y luego la ADN polimerasa repara. Ok, ya. ¿Y la última? La Ya, y la última, última es justamente la que les explicaba yo, que es la reparación de... que no lo puedo leer, está muy chiquito. La reparación de nucleótidos de cadena, o sea, de Ah, la ok. doble cadena, y es justamente lo que sucede cuando, o sea, se rompe la cadena y agarran los dos extremos que no sean homólogos y los pegan a través de dos bases nuevas. Y es ahí donde yo creo que suceden mayores mutaciones. O sea, y este tipo de daños del ADN se dan justamente por rayos UV. Entonces se rompe la doble cadena y vienen y pegan con dos nucleótidos que sean apropiados para esa sección. Y la otra forma que pueden repararlo es, se unen dos cromosomas, o sea, los homólogos, las cadenas homólogas, y se recombinan, sacan una copia de la información de la cadena que no está rota, que está completa, y reemplazan en la cadena rota. Entonces, básicamente por una recombinación que sacan la información. Ya. Mauricio, durante la meiosis, los cromosomas pareciera que algo literalmente es correcto, que se parten y se pegan. Sí. Eh, pero cuando ustedes estaban hablando de la apertura de la cadena de la doble hélice, la copia, en este caso estamos hablando del cromosoma como tal, un pedazo entero del cromosoma, que son muchísimas eh, segmentos de ADN. ¿Cómo se vuelve a empatar y que no se arme un desorden? ¿Tienen idea? Bueno, si la tienen bien, si no, no hay problema, pero me parece una curiosidad esto de la segmentación de los segmentos del cromosoma durante la meiosis, cuando hay el entreluzamiento. Eso no lo estudiaron. Estoy tratando de cuadrar la pregunta porque me confundí un poco. O sea, cuando ustedes hablan de la apertura de la doble hélice, la copia, están hablando a nivel de una sola cadena de ADN. Pero cuando el cromosoma se parte y se vuelve a pegar, a nivel de la meiosis, cuando los cromosomas homólogos están apareados y hay el entrecruzamiento, ahí es el cromosoma que se parte completo, Ujú. que es una enorme cantidad de ADN que se está intercambiando. Pero cómo se vuelve a pegar? Es una curiosidad, nunca lo he entendido y tampoco lo he leído, pero seguramente se ha estudiado, ¿no? O sea, yo entiendo que la idea de la meiosis es justamente hacer este licuadillo de características, o sea, que todas las características posibles que hay dentro de la información genética se reexpresen de manera nueva. Entonces, quizás y no se ordenan de la misma forma que antes. Eh, pero debe haber, así como la copia empieza en una secuencia específica,
es posible que la ruptura, también el cromosoma se rompa en sitios específicos para que no se desordene, porque los genes siguen estando en el mismo sitio, los locus no se alteran. Bueno, no les quiero complicar la vida, pero O sea, sí les... podría echarle la culpa a que existen cromosomas separados, o sea, que esto sucede no sé si me explico, o sea, tenemos 23 pares, entonces se vuelven 46. Sí, pero el par, el entrecruzamiento va a Son ocurrir hermanos, entre cromosomas homólogos. Cuando ellos están entre pegados pares. por el centríolo, claro, tiene que ver, el centríolo están pegados y ahí va a ocurrir el entrecruzamiento y la ruptura y la unión y la refusión de nuevo de los segmentos que se comparten. Pero esa, así como María José explicó con tanto detalle cómo se separan y luego se vuelven a unir, me hubiera, estoy seguro que esto se ha estudiado y cómo se hace el segmento del cromosoma para volverse a pegar una vez que se rompe. ¿Verdad? Bueno, entonces, del resto de los estudiantes, de los compañeros, no hay preguntas, no hay observaciones o cosas que quieran agregar. Bueno, si es así, ¿qué grupo le tocaba el ARN? Nuestro grupo, profesor. A Willy y Brian. ¿Y lo tienen listo? Sí, ¿me puede aceptar Sí, el, está autorizado. Cualquiera que quiera compartirlo puede hacer. no digo ¿Qué ¿cómo se llama? necesita? Entrar mi otra, desde la computadora. Pero es que no tengo una petición de ingreso, Willy. Yo te tengo incorporado. No, un momento. A ver. ¿Y ahora? Ya, ahora sí. Me avisa. Sí, ya se ve perfecto. Ok. Entonces, en este caso vamos a hablar del ARN o ácido ribonucleico. Vamos a ver primero un poco sobre su estructura. Como lo mencionó María José en la exposición anterior, este es similar al ADN. Sin embargo, las diferencias que este contiene es que este se compone de una sola hebra, a diferencia de la doble hélice del ADN. Además de eso, en vez de utilizar el azúcar desoxirribosa, utiliza la ribosa. Aquí podemos ver las diferencias bioquímicas entre una y otra molécula, donde lo único que cambia, bueno, el nombre es bastante explicativo porque dice desoxirribosa porque ya pierde el oxígeno. Entonces, también un cambio es que se cambia la timina por el uracilo. La diferencia es que la timina tiene un grupo metil. Sí pueden ver esta línea aquí, aquí. Esto significa que aquí hay un grupo metil adicional. Y aquí podemos ver la estructura en general del ARN. Voy a mostrar otra imagen que va a ser un poco más representativa. Podemos observar que, como lo mencioné, tiene una sola hebra, a diferencia del ADN. Y aquí podemos dilucidar mejor las diferencias. Podemos observar que aquí está el grupo metil que mencionaba. Y bueno, eso sería básicamente respecto a la estructura del ARN. Y entonces, Existen diversos tipos. retrocede un poquito. Entonces, eso significa que el ARN también forma una hélice.
¿Cómo? Disculpe, profesor. O sea, el ADN forma una doble hélice, Sí, pero yo siempre me había imaginado el ARN como una línea y tú lo estás lo mostrando como si fuera una hélice ah, de sí, una sola cadena. es porque se tiene que acoplar a la misma estructura del ADN, por eso toma esta forma. Pero sí, Oh, generalmente es una línea. Luego vamos a ver unas imágenes al microscopio del ARN, ya, ok, ok. porque sí lo menciono. Entonces, respecto a los tipos de ARN, tenemos estos tres de aquí, mensajero, ribosómico y de transferencia, que van a ser sumamente importantes en el proceso de transcripción y traducción de la información genética. Sin embargo, también tenemos otro tipo de ARN que pueden funcionar como material genético, en el caso, por ejemplo, del virus del VIH. Pueden actuar como ribosimas, como su nombre lo dice, al actuar como enzimas y reducir el potencial de acción para una reacción. Puede servir como micro ARN y como ARNcista. Esto no lo entendí realmente bien, pero parece como que se encargan de limitar la cantidad de la expresión de un gen relacionado al cromosoma femenino, pero como no lo entendí bastante, no lo entendí del todo, no lo voy a abordar, sino que voy a abordar en sí lo que es el tema de la traducción del material genético. Entonces, aquí tenemos el mecanismo de traducción, transcripción y traducción resumido. Básicamente, en la transcripción se produce un ARN mensajero. Este va a sacar toda la información contenida dentro del ADN y esta va a formar una cadena complementaria que se llama, una secuencia de nucleótidos. Esta luego va a ser llevada fuera de la envoltura nuclear y va a ser reconocida por un ribosoma, el cual va a traducir toda esta información que fue extraída del ADN. Entonces, Ya. ¿cómo lo mencioné? Retrocedo un poquito, Willy. Entonces, cuando el ADN se abre para transcribir y formar el ARN mensajero, solamente se abre un trocito, que es el correspondiente al gen. Exactamente. El resto no se abre. No, no se abre. Sin embargo, puede que se realice la transcripción en varios sitios de la misma cadena. Otra pregunta. Pero Tenemos dos hélices. Eh, ¿Cuál es la que transcribe la información o es indiferente? no, sí, yo pensaba que era indiferente, pero en realidad lo hace en la parte que va de 5' a 3', formando siempre un ARN que va de 3' a 5'. Entendido. Ahora, el mecanismo de transcripción es básicamente la, transformar todo el código almacenado en el ADN y copiarlo al ARN mensajero. Entonces, esto va a ser llevado a cabo por la ARN polimerasa. No salía en la imagen, pero yo agregué aquí cómo se vería la ARN polimerasa, que está así toda enrollada con hélices, con una estructura proteínica. Entonces, a partir de la cual se encuentra con el codón de inicio, que sería TAC. En realidad, en el ARN se lee como AUG. Esta secuencia de nucleótidos está el aminoácido metionina, por lo que cada proteína generalmente inicia con la metionina como su aminoácido principal. Entonces, siguiendo, este es el proceso de la transcripción ya hecho paso por paso. Entonces tenemos, como lo mencioné, aquí hay varios genes donde se puede realizar también la transcripción, pero en este caso la ARN polimerasa se une primero a este gen de aquí. Entonces la ARN polimerasa se va a enlazar a la región del promotor del ADN. La ARN polimerasa tiene como una doble función porque se va a encargar también de separar la doble hélice del ADN. Va a reconocer el promotor y a partir del cual se va a iniciar la transcripción, como lo mencioné en la secuencia de nucleótidos AUG. Bueno, esa del ARN. En realidad en el ADN, como lo mencioné, sería en la TAC. Entonces, luego de lo cual, después de iniciar el proceso de transcripción en el sitio AUG,
la ARN polimerasa va a recorrer la hebra del ADN. Entonces va a seguir sintetizando el ARN, a partir de lo cual se va a ir separando lentamente lo que ya se ha transcrito y se va a separar del ADN paso a paso a partir de donde inicia. Siguiendo, existe varias señales de terminación. Estas señales en realidad son una secuencia de nucleótidos que le van a indicar a la ARN polimerasa que se debe terminar la transcripción. Entonces, en este momento, la ARN polimerasa se desprende del ADN y se libera la molécula de ARN. Esta molécula de ARN polimerasa luego se va a unir a otro gen, como lo mencioné, de los que estaban disponibles para realizar la transcripción. Y eso, se libera el ARN y este queda libre para luego pasar del núcleo al citoplasma. Hay que mencionar algo respecto a los organismos procariontes, y es que estos pueden realizar la transcripción independientemente de si se utiliza o no una sola ARN polimerasa, ya que tienen varias. Entonces, estas van a llevar a cabo la transcripción en diversos sitios del ADN. Podemos observar aquí una vista al microscopio que se puede ver que el ARN realmente es como una línea, como lo mencionaba usted. Está todo unida a ribosomas. Entonces, si seguimos. O sea, también hay que mencionar que no tienen que salir de ninguna envoltura nuclear porque los organismos procariontes no tienen núcleo. Entonces, todo se realiza en el mismo lugar. Respecto a las células eucariontes, estas sí necesitan salir de la envoltura nuclear. Y cabe mencionar que estos también tienen algo denominados intrones y exones. Básicamente, intrones son las secciones intragénicas que están dentro del gen, pero que no se expresan. En cambio, los exones sí se van a expresar, y estos son los que van a llevar la información de la proteína, es decir, van a tener la secuencia de nucleótidos que necesita la proteína. Entonces, primero tenemos la cadena de ADN en azul aquí arribita. Luego de la transcripción se forma un pre-ARN mensajero, ya que todavía no se va a utilizar para realizar la traducción. Entonces, una vez que se tiene este pre-ARN mensajero, se le van a agregar a él un tope y una cola que son como secuencias de nucleótidos. Como lo dice el texto, generalmente se une adenina y se le llama poli-A del pre-ARN mensajero. Entonces, luego de eso, por la acción de unas enzimas se va a separar estas partes de intrones, se extraen y estos a su vez se degradan. Mientras que dentro del ARN mensajero maduro se va a quedar la información de los exones. Entonces, luego de que se tiene la información de los exones, se pasa al proceso de traducción. Entonces, en este proceso de traducción, lo que sucede realmente es que va a haber un ARN de transferencia. Este va a estar unido a diferentes aminoácidos dependiendo de la información que se tenga en el ARN mensajero. Por ejemplo, como dije que el AUG del ARN va a formar la metionina, es porque va a llamar, por así decirlo, va a llamar a un ARN de transferencia que contiene la metionina. Primero, este ARN de transferencia se une a una subunidad menor del ribosoma. Esto va a ser como que la dirija hacia o sea, esta va a llamar a las demás partes del ribosoma. Entonces, una vez que se une este ARN de transferencia al ARN, se unen también los demás partes. Aquí también entra lo que es no lo mencioné antes, pero aquí en esta parte es donde entran los factores de transcripción, donde se determina si esta separación de intrones y exones se da de forma favorable o lo detiene. Entonces, una vez que se tiene ya el código del ARN mensajero,
se le van a ir uniendo diferentes aminoácidos dependiendo del ARN de transferencia. Este ARN de transferencia va a estar, por así decirlo, a las órdenes del ribosoma. Entonces, una vez que llega y se enlaza al ARN de mensajero, estos van a pasar por un sitio catalítico. Es decir, el primer ARN de transferencia que traía la metionina va a estar aquí, pero luego este va a soltar la metionina al unirse al sitio catalítico, y una vez que pasa por el sitio catalítico, se une al aminoácido que contiene el otro ARN de transferencia. Entonces, una vez pasa esto, se libera el ARN de transferencia que inició todo este proceso. Y después de eso, sigue sucediendo esto de que pasan por el sitio catalítico y se van así uniendo a las demás partes, a los demás aminoácidos, formando así una cadena de proteínas. Como lo dije, generalmente se inicia con la metionina. Es aquí donde las mutaciones tienen como que un papel bastante importante, ya que, digamos, por ejemplo, que las células sanguíneas necesitan que las proteínas que contengan sean hidrofílicas. En cambio, si sucede una mutación que hace que uno de los nucleótidos que contiene haga que la proteína tenga propiedades hidrofóbicas, va a causar lo que se conoce como la anemia de células falciformes. Entonces, eso es un proceso bastante específico. Por eso, sin embargo, también no lo mencioné, pero ¿cómo se llama? Varias secuencias de nucleótidos pueden codificar diferentes proteínas, o bueno, una misma proteína. Por ejemplo, la metionina puede ser producida por el sitio AUG. Sin embargo, puede ser producido también por otra secuencia de nucleótidos, pero forma la misma proteína. Y eso sería todo. Sí, eso es lo curioso, ¿no? Cómo distintas secuencias codifican el mismo aminoácido, ¿no? Claro. Ya que te quiero, en relación a lo que acabas de mencionar, quería mostrar la tabla que tiene el libro. Pero tengo que conseguirla primero, ya va. ¿Dejo de compartir entonces? Sí, si quiere, pero ya voy a mostrar la tabla. Si es que alguna vez llego. Aquí está. ¿La pueden ver? Estaba cargando. Ahora sí. Entonces tenemos que eh, la fenilalanina puede ser uracilo, uracilo, uracilo o uracilo, uracilocitosina. Viendo la primera de todas, ¿no? Igualmente que la leucina puede ser codificada uracilo, uraciloadenina, uracilo, uraciloguanina. Esto me sorprende, o sea, pero bueno, esa es la realidad, así funciona la naturaleza, ¿no? La leucina en la segunda casilla tenemos 4 secuencias que codifican para la leucina, 4 secuencias distintas de base nitrogenada. Yo me esperaba que fuera más específico y veo que no es así. Abajo también al final vemos la valina, la alanina, la glicina, todos tienen 4 codificaciones distintas para el mismo aminoácido. Bien.
La síntesis de el ARN de transcripción, el mensajero y el ribosomal, ¿en qué se diferencia? Eso es lo que va a hablar Brian, porque Solín. Mm, En realidad, la síntesis del ARN mensajero se da a partir del ARN de polimerasa. Ajá. En cambio, ¿Y los otros? el ARN de transferencia, si no me equivoco, ese va a estar formado por, disculpe, lo había visto que era relacionado a los ribosomas, pero no podría decirle así con certeza. Mauricio, perdón, Mauricio no digo, Daniel no está con nosotros hoy, ¿no? No, Dayana, no está. No sé si ha tenido algún inconveniente, pero no está. ya, ok. De todas maneras, Brian, eh, el sitio de síntesis de los distintos tipos de ARN no coincide necesariamente, ¿verdad? Eh, el ARN ribosomal se forma en el nucleótido, mientras que el ARN mensajero y el ARN de transcripción es posible que se constituyan en otra parte, siempre en el núcleo, por supuesto, pero en otra parte del núcleo, no en el nucleolo. ¿Es correcto esto? Ahí sí no le podría dar una afirmación correcta, profe. Pero lo que yo logro comprender es que si tienen, como decir, lugar a realizar lo que es la transcripción. Eso es lo que yo trato de comprender un poco. Ya. Sí, pero sí sé que el nucleolo está concentrado en ese aspecto, en la síntesis del ARN ribosomal, mientras que los otros no es el caso, ¿no? Tú no ibas a hablar de algo en particular, Brian. No, profe, porque pensé que la exposición no era para hoy, sino que era para el miércoles. Ah, ok. El fin de semana me enfoqué en otras cosas, por ese motivo fue que Willy trató de defender hoy día la exposición. Ya, ok. Aclarar el asunto. De todas maneras, queda pendiente esto de la síntesis. El ARN mensajero ya quedó claro, pero tenemos pendiente la síntesis del ARN ribosomal y el ARN de transcripción. Que bueno, lo harán entonces el miércoles, ¿no? Willy, ¿tú estás buscando algo que vas a complementar? Estuve buscando respecto al ARN de transferencia y parece que acabó la ARN polimerasa.
Pero el sitio de síntesis del ARN de transcripción es el mismo del sitio de ARN mensajero. Según esto, sí. Pero tengo mis dudas igual. Ya. Y contesta. ¿Qué le digo, amor? Bueno, entonces para el próximo miércoles tenemos la descripción de la síntesis del ARN de transcripción y el ARN ribosomal. ¿Es correcto? Y tendríamos las ribosimas. Willy, Brian. Dijo las ribosimas. Sí, sí, estamos hablando de todos los tipos de ARN que existen y entonces nos quedarían por explicar eh, la síntesis del ARN de transcripción, el ARN ribosomal y los otros tipos de ARN que mencionó Willy a la introducción de su charla. El ARN, las ribosimas y otros ARN que decía Willy que no entendía todavía bien a qué se referían. No. Abuelo, ¿puedes hablar? ¿Aló? Sí, dime. Ya. Bueno, entonces tenemos que parar aquí. Dayana, ¿ustedes prepararon algo?
Diana. No del todo biólogo. Ok, o sea, entonces no estamos listos todavía para la No. parte. Ok, bien, bien. Entonces el miércoles cubriríamos esa parte. ¿Tú crees que de chance? Sí, el miércoles sí. Entonces Brian y Willy terminarían de preparar las porciones del ADN, del ARN que quedaron pendientes y terminaríamos la clase con la apoptosis. Y ojalá que sepamos si Daniel tuvo algún inconveniente y nos acompañe el día miércoles. Eh, algo que no sé si ustedes, Brian y Willy, han logrado averiguar es cómo el ARN viral es capaz de poner a funcionar la maquinaria celular para su beneficio. ¿Han leído algo al respecto? Willy. Como lo mencioné en el proceso de traducción, lo que hace el ARN que tienen es como llamar a los aminoácidos que van a formar cierta proteína. Entonces van a formar proteínas específicas que van a realizar la función de replicación del material genético que ellos contienen. Ya. Y el ARN está actuando a nivel citoplásmico. No tiene por qué llegar al núcleo para Exacto. tener actividad, ¿no? No, no, porque ya es un ARN en sí, no necesita Claro. llegar al núcleo. Sí. Lo curioso es cómo es capaz de tomar posesión de la maquinaria celular. Eh, Eso no es, seguramente también está estudiado, ¿no? Cómo funciona el material viral que al penetrar en la célula es capaz de tomar control y no es atacado por... Claro, él está protegido por la capa proteica, ¿no? La capa proteica se une a la membrana celular y penetra dentro de la célula, pero una vez que penetra, toma control. Y eso es lo que siempre me ha sorprendido, ¿no? Seguramente se ha estudiado, pero pues me gustaría conocerlo. Eh, bueno, entonces si no Justamente tenemos, le pregunto. dime, Mauricio, ¿tú has leído algo al respecto, María José? Realmente no. Bueno, de todas maneras, lo voy a consultar y entonces el día miércoles, durante la conferencia, la charla de Brian y Willy, pues conversaremos sobre esto. Eh, me parece es crucial, ¿no? Cómo los mecanismos de control celular son puestos a un lado y el ARN viral pues toma control y empieza a producir que toda la maquinaria celular se convierta en una producción viral ignorando el núcleo, ¿no? También el hecho de que no tengan algo que los corrija, como mencionaron en la exposición de Mauricio y María José, es que
cada mutación que tengan no va a ser corregida. Por eso es la alta tasa de mutación de los virus. Ya va, explícalo mejor, Will. Que había mencionado que tienen un mecanismo para controlar las mutaciones que se producen en el ADN. Ajá. Entonces, al no contener ellos ese mecanismo, la tasa de mutación es bastante alta porque no tienen algo que lo corrija. Por eso es que los virus mutan de esa manera. Ok. O sea, carencia de mecanismo de corrección. Pero yo pensaba, Willy, que cuando el virus está replicando, eh, usaba el mecanismo celular, el mecanismo que está a nivel nuclear. No necesariamente. O sea, por ejemplo, por lo menos en el caso del ARN no lo necesita. O sea, solo lo codifica el ARN mensajero de una vez. Ok, No y ahí necesita. estamos a nivel citoplasmico, ¿no? O sea, que el virus está replicando. El virus que es a base de ARN, él puede replicarse en el citoplasma. Pero a nivel, y los virus que son de ADN tendrían que replicarse en el núcleo, Eso sí. porque no tenemos la ADN polimerasa en el citoplasma. Sí, hay demasiadas incógnitas que yo no puedo resolver por no ser especialista en estos temas. Sería interesantísimo poder conversar con la profesora Patricia, que es la que realmente debía haber dictado esta materia. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día miércoles para continuar con este tema. Dayana, yo quisiera pasarles una lista de aspectos que deben cubrir. Yo te los preparo ahorita y te los envío. A ti Listo, biólogo. y a Y a Daniel. Daniel. Sí, bien. Claro, para asegurar que tengamos cubierto la temática que nos interesa sobre el tema de la apoptosis. Ok, biólogo. Ya. Bueno, jóvenes, entonces los dejo. Nos vemos entonces el miércoles a las 11. Hasta luego, biólogo. Chao. Gracias. Chao María José, chao Brian. No, biólogo. Hasta Chao, luego. biólogo.